La segunda edición de Oviedo Escribe ya está en marcha. El primer jueves de cada mes hasta el próximo mes de junio podremos acercarnos a la obra de autores apasionados por Oviedo a través de un ciclo de charlas que coordina Iván de Santiago. Hoy he venido a hablar con Iván de Oviedo Escribe, de sus protagonistas, pero también a tomarle el pulso a las letras ovetenses. Bueno, Iván, bienvenido a Canal Prestoso. Bueno, muchas gracias a vosotros por traerme, encantado de estar aquí con vosotros. Antes de nada, cuéntanos cuál fue la chispa que encendió Oviedo Escribe. Bueno, la chispa que encendió Oviedo Escribe fue una idea, es el que te surge un día, hace ya 3 años, en el que pensamos que era importante que Oviedo diese a conocer a la gente que escribe en Oviedo o que tiene alguna relación con Oviedo. Y de esa idea, que es una mera conjetura, una mera locura, pues cuando la planteamos al Ayuntamiento de Oviedo, pues tuvo muy buena acogida y a partir de ahí dijimos, bueno, pues ahora ya hay que hacerlo. Si tenemos a alguien que nos ayude, tenemos que hacerlo. Luego llegó el año 20, paró el mundo, como todos sabemos, y teníamos muchas preocupaciones que no eran la literatura, ¿no? Pero afortunadamente, pues el COVID también se fue y en el 21 pues lo reiniciamos, y yo digo siempre que tengo que agradecer mucho al Ayuntamiento de Oviedo, a la Fundación Municipal de Cultura que se involucró, pero también tengo que decir que a todos aquellos escritores que yo llamé, todos se apasionaron por la idea, ¿no? Entonces parece que te estimula un poco más a hacer eso. Y hicimos el año pasado la primera edición y aquí estamos con la segunda y bueno, creciendo humildemente, pero creciendo. Dices que en el 2020 teníamos otras preocupaciones que no la literatura y sin embargo la literatura nos salvó muchísimo. Bueno, fue el año que más se leyó, ya viste, que sí. La gente estaba en casa y se cansaba de la tele porque la tele no era agradable lo que podíamos ver, y entonces solo había plataformas o literatura. Entonces la mitad del país escogió cada cosa y afortunadamente pues ese año se leyó mucho y yo creo que mucha gente reenganchó con el hábito de leer que había perdido. Sí, yo creo que sí. El próximo jueves 3 de noviembre llega el turno en el ciclo Ángeles Caso, nuestro premio Planeta en 2009, que además recientemente este año le han dado la medalla de oro de la Universidad Jaume I por la investigación y la difusión que hace de la obra de otras escritoras. Puede que de todo el ciclo esta jornada sea la que está más orientada a acercarnos al importante legado de las mujeres en la literatura. Bueno, quiero decirte que Ángeles Caso probablemente sea digamos, el buque insignia de este año, ¿no? También es cierto que nos costó mucho porque Ángeles está en Madrid, quiero decir, había que traerle todo eso, pero claro que es así. Y nosotros, si te das cuenta, en el ciclo hay hombres y mujeres. Ángeles tiene esa labor, que la tiene maravillosa, ella no oculta nunca su defensa de la mujer, pero si te das cuenta también viene, por ejemplo, Pilar Sánchez Vicente, que tiene una novela Mujeres Errantes, que quizá la habéis leído, que cuenta la historia de varias mujeres en papeles distintos. Y yo creo que sí, que eso, intentamos transmitir lo que precisamente le reconocía a Ángeles con la medalla, ¿no? Que acerca la literatura femenina, de las pintoras femeninas, que tiene un libro de pintores precioso también, y que en esta época complicada para las mujeres en muchos sectores, pues todavía tienen gente que saca la cara por ellas, está claro. Y un poco más adelante, el 2 de febrero, también hay otra jornada muy especial porque veremos a 3 ingenieros que cambian un poco el registro y se sumergen en un mundo de letras y no de números. Y esta sesión de alguna manera viene a romper esa creencia que tenemos de una dicotomía, ¿no? Números, números, letras, letras. Nos imaginamos eso, a un ingeniero haciendo puentes o construyendo o poniendo cables o diseñando un edificio industrial, ¿no? Y sin embargo, en los ingenieros hay grandes escritores, además yo a los 3 que vienen los he leído, algunos de ellos he presentado algunas de sus novelas, he tenido ese placer, y son gente que huye de lo que podemos pensar que es ese orden estricto del capítulo 1, no, todo lo contrario, lo que probablemente sean en sus profesiones, lo son en la escritura. De hecho, por ejemplo, una de ellas, Susana Jodar, escribe novela negra además muy ambientada en Asturias, muy en la zona del Banco, Candás, etc. Y es absolutamente todo lo contrario a lo que podemos pensar a alguien que se dedica, por ejemplo, a los controles de aguas, que es su profesión, ¿no? O sea, creíamos que era bonito traer eso, una dicotomía entre números y letras,
y que bueno, aquí somos de letras, vamos a hacer que triunfe la letra. Sí, sí, y además está muy bien romper esa estructura mental que tenemos, ¿no? Porque a la gente de números también le puede apasionar la literatura, ¿por qué no? Hay grandes, yo siempre digo, Juan Benet era ingeniero, Juan Benet, el gran odiado de la literatura española, que todo el mundo dice que era tan buen escritor como mala persona, ¿no? Dicen sus coetáneos de él, pues Juan Benet era ingeniero y es un gran escritor, y hay grandes ingenieros y arquitectos que han hecho grandes obras. Entonces, yo creo que tenemos que traerlos aquí y que tengan su papel también, porque Oviedo Escribe acoge a todo aquel que tenga alguna relación con Oviedo. ¿Y acoge también poesía? ¿Podemos disfrutar de poesía? Claro, acoge poesía. Es más, digamos que la poesía es un esfuerzo. A ver cómo te explico esto. Quiero decir, yo creo que tiene que tener su papel. Todos sabemos que el público de la poesía es menor que el público de la prosa, ¿no? También yo digo siempre que hay que tener una sensibilidad especial para escribir poesía y para leer poesía. Y a lo mejor no la tenemos, Es decir, ese público tan selecto es porque a lo mejor nos falta la sensibilidad que tiene el poeta, escritor y el lector de poesía. Pero tanto el año pasado tuvimos a Pablo Teixón y tuvimos a Joan Bello, además dos poetas que escribían en asturiano, que era otra cosa que nosotros también no preguntamos a la gente en qué escribe. Para nosotros la lengua es universal y el que sepa transmitir, sus dos charlas fueron en asturiano el año pasado, pues perfecto. Y este año tenemos dos poetas que son Lauren García y Gemma Fernández y tienen que tener su cuota aquí. De hecho, Lauren es el que cierra el ciclo. Creemos que es bonito que vengan dos poetas, que tengan su público, que nos hablen de su sensibilidad. Yo siempre les pregunto cómo son capaces de escribir poesía y ellos me dicen, no, es facilísimo, si escribes prosa. Y yo le digo, al revés, para vosotros será fácil escribir prosa, para los que escribimos para los que escribimos prosa es prácticamente imposible escribir poesía. Al final a cada uno le parece fácil lo que él hace, supongo, por eso, será la práctica, por eso lo hace. Tenemos poesía, ingenieros que escriben, un premio Planeta. ¿Qué más podemos ver en Oviedo Escribe? Pues empezamos con Jorge Salvador Galindo, tenemos, ya te digo, a Pilar Sánchez Vicente, tenemos a Tino Pretierra, periodista y escritor. Espera que no se me olvide nadie, que yo creo que los voy diciendo todos. Tenemos a Javier Las Heras. Al final van a ser 9 charlas, el año pasado hicimos 10, hicimos de septiembre a junio, este año vamos a hacer 9, porque entendimos que septiembre es un mes que tiene una oferta ya excesivamente festiva y cultural en Oviedo. Entonces empezamos en diciembre para acabar en junio y queremos abarcarlo un poco todo. Y además hacemos una cosa en la que no tenemos guión y no tenemos indicación ninguna de quién presenta al escritor. Quiero decir, nosotros al escritor le decimos que te presente quien te apetezca, tienes que venir aquí y estar cómodo. Y cuando ellos me preguntan, no, pero ¿de qué quieres que hablemos? No, hablamos de lo que vosotros queráis. Nosotros pretendemos acercar en ese tête-à-tête al escritor que tiene una relación con Oviedo al público. De hecho, por ejemplo, el año pasado Diego Medrano hizo una charla histórica de la literatura en Oviedo, empezando en 1635. Imaginaros, es decir, una charla documentada, estudiada, trabajada. Sin embargo, hay otro escritor que viene a contar qué le sugiere Oviedo en su literatura y nos cuenta por qué comenzó una novela en El tránsito de Santa Bárbara, por poner un ejemplo. Y eso es lo que yo creo que enriquece, ¿no? Que haya cosas muy distintas, desde una charla histórica hasta aquel que dice yo cada vez que me voy fuera de Oviedo no puedo escribir. Bueno, pues eso es lo que queremos, que en esa cercanía al final las preguntas siempre enriquecen el trato con directo. Y tomándole un poco el pulso a la salud literaria de Oviedo, ¿hay cantera tanto de creación, escritores, como de libreros, librerías? Vamos, yo creo que en creación hay una cantera enorme. Yo podría hacer 4 Oviedo Escribes ya, a día de hoy. Es la ventaja, quiero decirte. Este año se nos quedó gente fuera, gente fuera que ya nos había pedido el año pasado y contar con nosotros, pero claro, al final tienes 10 charlas. Hay muchísima cantera, hay muchísima gente que escribe y muchísima gente que escribe muy bien, pero a la vez tenemos la red de bibliotecas, por ejemplo, la red de bibliotecas municipal que funciona muy bien, las bibliotecas del Principado de Asturias. Hay que darse cuenta que siempre hay tertulias literarias, que siempre hay presentaciones de libros. Los libreros, ¿qué vamos a decir de los libreros que están con nosotros aquí en Libro Oviedo, que vienen todos esos jueves a traer los libros de cada autor para que la gente pueda comprar esos libros y que se implican? Y luego nos queda un poco cojo quizá el gremio editorial, pero el gremio editorial, el problema que tiene es que atravesamos una crisis permanente que llevamos desde el año 75, debemos llevar en crisis más o menos desde la guerra del Yom Kippur, todavía lo decían el otro día, y esa crisis permanente afecta a todos los sectores y los editores son un sector más. Entonces claro que las editoriales asturianas pues ahora son pocas, pero yo creo que tenemos gran posibilidad de creación, gran posibilidad en los libreros. Las bibliotecas trabajan y a la gente le gusta leer y le gusta compartir lo que lee, quiero decir.
Le gusta venir y comentar contigo, estoy leyendo esto, ¿qué te parece? Oye, pues léete esto. Eso yo creo que enriquece muchísimo. Al final la gente no va a leer a Dickens porque le digan en no sé qué revista que Dickens es buenísimo, va a leer a Dickens porque alguien leyó un libro de Dickens y le dijo, oye, esto es el costumbre en inglés, léetelo, que es precioso. Y eso... Sí, une mucho, es verdad que la lectura luego... Yo creo que llega muchísimo más, es decir, cuánta gente te cuenta que en los clubes de lecturas hizo amigos, tuvo pareja, o sea, que ahí se conoce mucha gente unida por algo tan bonito como es un libro, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya para ir cerrando la charla, a ti como amante de los libros y como escritor sobre todo, ¿qué otro tipo de iniciativas te gustaría que pusieran en marcha las instituciones para promover las letras, no solo en Oviedo, sino en Asturias o incluso...? Yo creo que hay que potenciar la lectura y la escritura de los niños. Quiero decir, si nosotros tenemos niños en esa edad, entre 9 y 15 años, en los que somos capaces de alejarlos de la pantalla, que es un mérito que no tenemos, es decir, la oferta, yo digo siempre que el gran enemigo del libro es la televisión, el teléfono móvil y la pantalla. Entonces, ¿cuál es el problema? Que los críos de esa edad están acostumbrados a la inmediatez de una serie de Netflix. Sí. Y claro, un libro te cuesta 80 páginas, ¿ven? Pero también lo disfrutas muchísimo más. Entonces, ¿cómo podemos potenciar la lectura infantil? Con premios literarios infantiles. Hay muy pocos, porque no tienen su público y sin embargo si tú creas premios literarios infantiles en los que a los críos no les regales solo libros, que al final estás dando lo mismo, premiales con algo que a ellos les guste. Pero que no sea una pantalla. Que no sea una pantalla, porque no vamos a regalar un iPhone o un Samsung para al final competir con nosotros mismos, ¿no? Pero si les das premios que les gusten, evidentemente, y creamos ese hábito lector y ese hábito escritor a críos de 12, 15 años, en el Colegio de Abogados se acaba de hacer un concurso precisamente para niños entre 4 y 8 años y niños entre 9 y 12 años. Y los nenos escriben y a los críos les gusta escribir y les gusta eso, compartir con sus amigos. Estoy creando una aventura de un personaje que me inventé. Bueno, pues esos son los futuros lectores y los futuros escritores. Yo creo que ahí es donde las administraciones pueden trabajar muchísimo. Pues con este mensaje nos quedamos, potenciar más la lectura y a través de concursos infantiles, que me parece una idea muy buena. Muy buena. Gracias, Iván, ha sido un placer estar aquí contigo este ratito. Gracias a vosotros, ha sido un placer estar con vosotros y siempre que queráis aquí volveremos. No nos vamos a perder Oviedo Escribe y que vaya todo muy bien. Venga, muchas gracias. Y a vosotros os dejaremos en la descripción de este vídeo las siguientes charlas de Oviedo Escribe. Ya la inminente es el próximo 3 de noviembre, Ángeles Caso, y a partir de ahí hasta junio os dejaremos todo el programa. Agradecer al ilustre Colegio de Abogados de Oviedo que nos haya cedido esta maravillosa biblioteca y yo os espero la semana que viene en Tendencias del canal Prestoso.